Es la imagen y el sonido del día. Más de un centenar de camioneros han participado en la marcha lenta convocada en la capital regional, a la que se han sumado las autoescuelas. Consideran insuficiente el plan presentado por el Gobierno. Buenas noches. Día complicado para el tráfico en la capital regional. Una colisión múltiple ha vuelto a colapsar la entrada al barrio del Polígono, único acceso al hospital. Titulares. Es miércoles 30 de marzo, día en el que el presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado la suspensión del canon del agua de manera indefinida. Se aprobó hace mes y medio y no había entrado aún en vigor. El Gobierno recula por la subida de la inflación y el PP lo celebra como una victoria. Son imágenes de la concentración en Repulsa por la brutal agresión que sufrieron ayer 3 docentes en el Instituto de Sonseca. El autor, padre de un alumno del centro, ha sido detenido y ha pasado ya a disposición judicial. La Junta se ha personado como acusación particular. La Iglesia presenta un año más la campaña Por Tantos, coincidiendo con el inicio de la campaña de la renta. Los ingresos de la X suponen el 21% de los recursos que la Iglesia necesita para seguir desarrollando su labor. Y hoy les invitamos a un recorrido por el edificio del Seminario Menor. Tiene una historia tan rica como sus yeserías, de las más impresionantes de la ciudad. No se lo pierdan. Comenzamos. La plataforma en defensa del sector del transporte ha salido hoy a la calle tras obtener la autorización de la delegación del Gobierno para celebrar su marcha lenta, a la que se han unido unos 250 vehículos. Denuncian la escalada de precios de los carburantes y consideran insuficiente el plan del Gobierno. Las autoescuelas, que no han sido incluidas en las ayudas directas, se han sumado también a la marcha. Es la imagen y el sonido del día. Cerca de 250 cabezas de camiones han recorrido hoy las calles de la capital regional, desde el polígono industrial pasando por las principales vías de acceso a la ciudad, haciendo sonar el claxon. Una marcha lenta con motivo del paro del sector del transporte. Denuncian la escalada de precios de los carburantes y no se fían de las intenciones del Gobierno con el plan de choque anunciado esta semana y aprobado en Consejo de Ministros. La verdad es que está mucho hablado pero poco escrito, y es lo que nos hacen falta, hechos, no palabras. Y por eso estamos manifestándonos, que por fin nos han dejado manifestarnos, porque aquí en Toledo no nos dejan hacer nada. El paquete completo asciende a 16.000 millones de euros, 1.000 de ellos destinado directamente al sector del transporte, que continúa con su paro indefinido. Además, contempla 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas fiscales para empresas y familias, en las que no se ha incluido a las autoescuelas. O sea, no tenemos bonificaciones, no tenemos subvenciones, no tenemos ayudas y tampoco ninguna bonificación extra por ser el sector que somos. Una movilización pacífica que ha durado unas 4 horas. La delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha había negado su autorización en varias ocasiones. Conmoción en la comunidad educativa por la agresión sufrida por 3 docentes en el Instituto de Sonseca. El autor, padre de un alumno, ha sido detenido y la Junta se ha personado como acusación particular en el juicio. Esta mañana se ha celebrado en la Consejería una concentración en señal de repulsa por este tipo de conductas. Un suceso que ha conmocionado a toda la comunidad educativa. La agresión a 3 profesores del Instituto de Educación Secundaria Las Islas de Sonseca por parte de un padre es un hecho que ha provocado el rechazo de todos, sobre todo tratándose de un lugar en el que debe primar la tolerancia y el respeto. Una brutal agresión que además ocurrió delante de los alumnos. Tras denunciar los hechos ante la Guardia Civil, esta mañana se ha producido el juicio rápido contra el agresor. Será juzgado como un delito de atentado contra la autoridad. Nos personaremos como acusación particular en este caso, que nos parece grave y que desde luego no es lo que representa a la sociedad castellano-manchega. Nosotros así lo entendemos y por eso hoy todos los compañeros y compañeras que trabajan en la consejería hemos querido estar aquí juntos para dar el mismo mensaje. Un mensaje de apoyo a la comunidad educativa, de apoyo a todas las comunidades educativas.
Y es que la violencia es inadmisible en cualquier ámbito, mucho menos en el seno de un centro educativo. Desde el momento en el que se tuvo constancia del suceso, se ha acompañado a las víctimas de este ataque. Hoy se ha celebrado en la Consejería de Educación una concentración de apoyo a los docentes y de repulsa por lo ocurrido. Ayer estuvimos permanentemente con ellos hablando y están un poco bajo estado casi de shock, no se lo imaginaban, claro, porque además un poco todo surge por todo lo contrario, para solventar una situación en la que había cierta tensión. Es una situación que es inadmisible y que desde luego no obedece a ningún criterio de coherencia. Todos los sindicatos educativos se han sumado al manifiesto leído en la mañana de hoy. Rosana Rodríguez ha recordado además que la Consejería cuenta con la unidad de apoyo al profesorado que tramita todas las denuncias presentadas por los docentes relacionadas con agresiones tanto verbales como físicas. Seguimos hablando de educación porque el Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo currículum de secundaria. Incluirá nuevas asignaturas sobre digitalización y emprendimiento y durante toda la etapa, según consta el Real Decreto, tendrán una clara perspectiva de género. Religión tendrá que ser ofertada por los centros y será voluntaria para los alumnos, y filosofía desaparece de forma total en secundaria. Además, no contempla el estudio de los hechos cronológicos de la historia. Así lo valoraba hoy la consejera de Educación. Estamos de acuerdo que hay que ir modificando, ¿no? El currículum básicamente se refieren a la educación más competencial y en ese sentido, lógicamente, es lo que demanda también la sociedad y nosotros tenemos que situarnos en esa línea. Los cambios se implantarán en los 2 próximos cursos y la promoción de los alumnos no vendrá determinada por las asignaturas suspensas. De hecho, se podrá pasar de curso con 1 o 2 suspensos. También se eliminan las calificaciones numéricas y los exámenes extraordinarios. Castilla-La Mancha ha acogido ya 877 refugiados ucranianos que están alojados en algunos de los recursos residenciales. Además, ha atendido a más de 1.000 personas a través de las entidades humanitarias. La guerra continúa y Sanidad ha enviado 8 toneladas de medicamentos. Son 8 toneladas de solidaridad, es lo que pesan las más de 232.000 unidades de medicamentos que el SESCAM envía a la frontera de Ucrania. Una recogida de material que proviene de los 15 hospitales de Castilla-La Mancha, entre los que hay analgésicos, antibióticos o corticoides. La guerra continúa 35 días después y a la región han llegado 877 refugiados ucranianos a los recursos de acogida o residencias. De ellas, 462 personas han llegado por vía ministerial en coordinación con la Consejería y 415 por diáspora porque ya tienen aquí familiares o amigos. Hemos atendido a 1.514 personas en la región, 1.056 a través de entidades humanitarias y 458 a través de los servicios sociales de base. Este dato se actualiza una vez a la semana, seguramente que hoy ya es mayor. Además, 308 menores han sido escolarizados en los centros de Castilla-La Mancha. La Universidad Regional también abre sus puertas a los estudiantes ucranianos y les invita a continuar sus estudios aquí. Para ello ha abierto un formulario en su web para estudiar las necesidades individuales de cada estudiante y de aquellos que deseen comenzar la universidad el próximo curso. Castilla-La Mancha no cobrará el impuesto al agua. El Gobierno regional dejará en suspenso de forma indefinida el canon recientemente aprobado en la Ley del Agua. Lo ha anunciado hoy el presidente García Page, que espera una negociación con Europa. Se aprobó en las Cortes en febrero con el voto en contra de Ciudadanos y del Partido Popular e iba a entrar en vigor en 5 meses. El Gobierno argumentaba que había que cumplir la normativa europea y que Castilla-La Mancha era de las pocas comunidades autónomas donde no se pagaba. Con la inflación casi al 10%, el Ejecutivo da marcha atrás. Lo ha anunciado el presidente regional durante la firma de 2 convenios para realizar obras de modernización de los regadíos de la comunidad de regantes. Este canon, que aunque es una obligación y no lo podemos suprimir, no lo vamos a aplicar y lo haremos con carácter indefinido porque creemos que se va a abrir un escenario y un debate en Europa que cambiará esa perspectiva y a lo mejor el día de mañana podemos pensar en anularlo con carácter indefinido también.
La suspensión de la aplicación del canon medioambiental se tramitará vía proposición parlamentaria. El Partido Socialista la ha registrado esta mañana en las Cortes. Aunque la ley del agua es mucho más extensa y amplía, por ejemplo, la protección ambiental en lo referido a las aguas residuales, la aplicación del canon fue el punto más polémico. Gravaría el consumo del agua para las familias en torno a 30 euros. El pago final dependía de muchos factores. Para uso doméstico, la parte fija iba a ser de 2 euros por vivienda y mes, a lo que había que sumar el número de habitantes y el volumen de agua que se consume. La recaudación en principio iba a ser destinada a la inversión en infraestructuras del ciclo del agua. El PP, que lleva semanas denunciando insistentemente este impuesto al agua, celebra su suspensión, anunciada hoy por el presidente regional. Los populares lo consideran una victoria fruto de la presión al gobierno. Esto quiere decir que el Partido Popular de Castilla-La Mancha hace historia al paralizar desde la oposición el impuestazo al agua que había aprobado Emiliano García Paje, que veníamos denunciando por activa y por pasiva todos estos días. Desde el PP criticaban el afán recaudatorio de esta medida sobre los bolsillos de los ciudadanos por beber agua o tener un grifo. Los populares habían convocado para el próximo lunes una concentración de casi 300 alcaldes a las puertas del Palacio de Fuensalida para visibilizar su rechazo al impuesto. El turismo se recuperó con el fin de las restricciones. Los viajes realizados por los españoles aumentaron un 40% durante el 2021 y casi un 54% el gasto medio de los turistas. Así se desprende de los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Los españoles realizaron casi 142 millones de viajes, pero cayeron un 27% las pernoctaciones. Además, los viajeros optaron en un 95% por los destinos nacionales, con Andalucía y Cataluña a la cabeza. Castilla-La Mancha fue una de las comunidades con el gasto medio más bajo por visitante, con 40 euros al día, pero los castellano-manchegos, con 56 euros, fueron los residentes que más gastaron en sus viajes. El Consejo de Gobierno prorroga por un año el contrato del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Para ello ha autorizado un gasto de 3,8 millones de euros. El nuevo contrato se firmó en el 2018 por un plazo de 4 años y de 15,3 millones de euros. Ahora estará prorrogado hasta abril del próximo año, a la espera de sacar a licitación el nuevo pliego. El 112 gestiona cada día una media de 3.800 llamadas, lo que supone prácticamente 1,5 millones de llamadas al año. En sus 20 años de historia se han gestionado 11 millones de incidentes y se han movilizado 6 millones de recursos. El mercado inmobiliario sigue al alza, tanto en operaciones como en precios. Según los datos de la Estadística Registral de la Vivienda, en 2021 la compraventa aumentó un 31% en Castilla-La Mancha. El año pasado se vendieron más de 23.200 inmuebles con un precio mínimo de 828 euros por metro cuadrado. Pero el comportamiento del mercado es desigual en la región. Ciudad Real y Cuenca son las provincias más baratas para comprar una vivienda en municipios pequeños. Por capitales, Guadalajara es la opción más cara con 1.385 euros por metro cuadrado, seguida de Toledo con 1.316 euros. El talante de respeto y entendimiento impulsado por Jesús Fernández Vaquero ya se eternó en las Cortes de Castilla-La Mancha tras descubrirse su retrato realizado por el pintor Emilio Fernández Galiano y que hoy ha sido colgado en la Galería Pictórica de Presidentes del Parlamento Autonómico. Un emotivo acto celebrado en el Salón de Plenos de las Cortes en el que ha intervenido su viuda, Manoli Maqueda, quien emocionada agradecía y destacaba la generosidad, el diálogo y el respeto del fallecido presidente de las Cortes durante la 9ª legislatura. Una colisión en cadena ha provocado fuertes retenciones hoy en la capital regional. El accidente se ha producido pasadas las 7:30 de la mañana en la carretera del polígono dirección a Ocaña y frente al centro comercial. Por fortuna no ha habido que lamentar heridos, pero el choque ha colapsado durante casi una hora a la entrada al polígono y ha vuelto a abrir el debate sobre los accesos al barrio y al nuevo hospital. Han sido muchos los que hoy han llegado un poco más tarde de lo habitual a trabajar. El primer choque a la entrada del polígono ha provocado las primeras retenciones, que después han ido a más por otro accidente por alcance en la bajada de Las Nieves, que se veía así por las cámaras de la DGT. Pero en un día como hoy no ha sido posible comprobar el estado de tráfico con las cámaras de la sala Juanelo Turriano, debido a una deficiencia técnica.
El colapso de hoy vuelve a abrir el debate sobre los accesos. Vecinos y trabajadores del polígono vienen denunciando los atascos diarios que se producen a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde en la entrada y salida del barrio. Aún más desde la apertura completa del hospital. El PP lo ha vuelto a denunciar esta mañana y lamenta que el Gobierno municipal mire hacia otro lado tras 15 años sin ejecutarse las infraestructuras necesarias. El concejal de Movilidad recuerda que los accesos no son competencia del Ayuntamiento y echan en cara al PP que boicoteara la construcción del hospital. Hay que recordar que, siendo alcalde García Page, el consistorio negó la licencia de obra al hospital si no se presentaba el plan de movilidad, que hoy, casi una década después, sigue sin existir. Más noticias. La Guardia Civil investiga a una empresa de transportes de Talavera de la Reina por utilizar gasóleo bonificado en su flota. Los agentes comprobaron en una inspección que un vehículo de esta empresa circulaba con el gasóleo B, que es de color rojo. El gasóleo agrícola está subvencionado y se rige por impuestos diferentes, por lo que el ahorro es considerable. Tras la inspección en el resto de la flota, la agencia tributaria comprobó que 7 vehículos usaban gasóleo B y levantaron actas de denuncia administrativa. Y un último apunte de la actualidad local, porque el segundo ciclo de conferencias sobre Alfonso X el Sabio finaliza mañana. Juan Luis Carriazo, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Huelva, será el encargado de ofrecer la última ponencia. Expondrá en Toledo cómo se conmemoró en España el 7º centenario de su nacimiento, en 1921. La cita será a las 7 de la tarde en el Museo del Ejército y podrá seguirse también por Internet. Un buen complemento a la exposición de Alfonso X para conocer el legado de un rey precursor. La X en la Iglesia tiene nombres y apellidos, ayuda económica y material, acompañamiento espiritual y contribuye al engranaje social. La campaña, por tanto, supone un 21% del total de recursos que la Iglesia necesita para su financiación y que se pone en marcha coincidiendo con el inicio de la campaña de la renta del próximo 6 de abril. La X en la Iglesia no es una incógnita, tiene nombres y apellidos, acarrea historias y se materializa en acciones propositivas que contribuyen a toda la sociedad. La X en la Iglesia, como la propia Iglesia, no es un ente abstracto, son personas. A veces parece la Iglesia una institución abstracta, como un ente que está ahí flotando, pero la Iglesia no es eso, la Iglesia son personas. Tanto aquellas que sirven con esos miles de sacerdotes, religiosas, agentes de pastoral, voluntarios y a su vez también personas que reciben esa ayuda. La aportación de la X supone un 21% del total de recursos gestionados por la Iglesia. ¿Qué supone este porcentaje, digamos, de la X en el conjunto de la financiación de la Iglesia en España? Pues podríamos hablar aproximadamente del 21% de los recursos de la Iglesia, es decir, la X es fundamental. La campaña diseñada para este año se va a hacer hincapié en recordar la necesidad de revisar los borradores que la agencia tributaria facilita a los contribuyentes. La crisis económica derivada de la pandemia ha generado una casuística variada. Nuevos contribuyentes, contribuyentes afectados por ERTEs. Se incorporan nuevos declarantes, sobre todo en este contexto, que sobre todo a raíz de la pandemia, de ERTEs y de personas que están haciendo la declaración y que tradicionalmente no la realizaban. Es fundamental, por favor, que se revise ese borrador. Con estos fondos, la Iglesia se constituye, en palabras de José María Albalat, en un escudo social de alto impacto, necesario y complementario, y que nace de una decisión libre e individual por parte de los ciudadanos. Marcar la casilla de la Iglesia en la declaración es una decisión libre que no perjudica a nadie y que no tiene coste alguno, porque ni te van a cobrar más ni te van a devolver menos. En este sentido, marcar la X de la Iglesia es un ejercicio de libertad, lo cual pensamos que es siempre positivo, y un ejercicio de democracia fiscal. La campaña, por tanto, se ha presentado esta mañana coincidiendo con el inicio de la campaña de la renta, el próximo 6 de abril. Fue palacio del primer gobernador árabe de Tulay Tulá, residencia del primer alguacil de Toledo, derruido por Napoleón, e incluso cuartel de la Guardia Civil. La historia del edificio del Seminario Menor es tan rica como sus yeserías, de las más impresionantes de la ciudad por sus elementos decorativos y su policromía. Hoy les invitamos a conocer una de las joyas más desconocidas de nuestro patrimonio.
Como si se tratara de un puzzle, el paso de los siglos va añadiendo las piezas hasta conseguir que todo cuadre y el edificio que contemplamos conserve las huellas de todos los que han pasado por él. Tan impresionante como desconocido, el Seminario Menor de Toledo. En el recorrido nos acompaña Mariló de Ancos hasta llevarnos a su origen, un palacio del siglo X al que se accedía por la calle sola y dentro, en el patio, encontrar una inscripción en yesería que da cuenta de ello. Que dice lo siguiente: en el nombre de Dios, Abdalá, hijo de Hamed Murá, tuvo esta casa. Fue después rey de Tula y Tula y diósela a su suegro en casamiento. Y es que parte del edificio que hoy es el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva fue palacio del primer gobernador árabe de Tula y Tula, también del primer alguacil de Toledo, Suertellez de Meneses. En su historia no solo aparecen los condes de Cedillo, incluso las tropas napoleónicas. Hasta que a comienzos del siglo XIX las tropas napoleónicas destruyen el edificio. De hecho, en excavaciones se han encontrado botones de casacas de soldados franceses con el número 22, haciendo referencia al escuadrón que estuvo allí y que realizó los destrozos. Durante un tiempo fue cuartel de la Guardia Civil, lo compró el cardenal Guisasola en 1917 y en 1925 se fundó el Seminario Menor. Y así el edificio convirtiéndose en testigo de la historia desde su patio, al que los condes de Cedillo, en el siglo XVI, decidieron dar este aspecto italianizante, colocando en dos alturas los arcos de medio punto y las 40 magníficas columnas de mármol de Carrara, hasta la balaustrada gótica calada en la escalera que da acceso a lo más impresionante, la sala mudéjar o de las yeserías. Una explosión de flores y frutos en un jardín donde las figuras humanas ofrecen granadas y guindas y los pájaros parece que se van a posar para comerlas. Entre las teorías de esta representación de figuras humanas, por una parte se dice que puede representar la lucha entre los vicios y las virtudes, ¿sí? Por otra parte que puede representar a los personajes que ya están en el paraíso, o bien que son elementos decorativos. Lo curioso es que de todas las figuras, las que se conserva la policromía, son todas femeninas menos una masculina. ¿Ah, sí? Sí. Y se ve claramente la masculina que tiene sus barbas y las femeninas que tienen sus peinados, sus mantos. Realizadas en estuco y yeso, son tan ricas como lo es el edificio que nos hace dirigir la mirada hacia arriba para contemplar los frescos de la bóveda, en los que Jesucristo entrega las llaves del cielo a San Pedro, o a su retablo, en el centro un niño Jesús adolescente, que quiere representar el momento en el que el niño Jesús es perdido y hallado en el templo por sus padres, porque como pueden entrar los niños desde que tienen 10 años de edad, desde que se cursa el quinto de primaria, pues al representar a ese Jesús adolescente se podrían sentir más identificados con su modelo a seguir. A los lados del retablo, San José y la Virgen María, y en el altar un cofre de plata con las reliquias del primer rector, el beato José Sala. Y así una institución que lleva casi 100 años formando a niños y adolescentes con vocación sacerdotal, pero que acoge entre sus muros un buen ejemplo del devenir histórico que hace del patrimonio de Toledo una joya de la que queda tanto por descubrir. Arranca la PAC. Los expertos de Eurocaja Rural me tramitan las ayudas de la PAC. Y si lo necesito, además me anticipan su cobro. Con certificado de calidad AENOR ISO 9001 para la tramitación de la PAC. No esperes más. Eurocaja Rural. Marzo ha sido el mes más lluvioso de la historia en zonas del este y del sur de España, pero apenas ha subido los embalses un 2% esta última semana. Será porque en comunidades como la nuestra apenas ha llovido, excepto hoy. Hemos visto paraguas para hacer frente a una lluvia copiosa en algunos momentos de la mañana, en una jornada desapacible en la que han bajado las temperaturas. La responsable, una borrasca a la que por ahora no se le ha puesto nombre. La lluvia estará presente también mañana en la región. Esperamos intervalos nubosos
nubosos y tormentas en las provincias de Toledo, Ciudad Real y en el oeste de Albacete, que remitirán al final del día. Concretamente en nuestra provincia mañana esperamos un nuevo día de cielos grises y chubascos, con las temperaturas mínimas en descenso, en torno a 4 grados. La más alta mañana será de 16. Con esto llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que las noticias vuelven mañana a Canal Diocesano de Televisión. Hasta ese momento, feliz noche.